Hola, soy Damián Anache y les doy la bienvenida a Engranajes Inusuales. En esta serie comparto y comento músicas que me marcaron. Algunas porque las escuché en momentos clave, otras porque fueron una puerta de entrada a lo que hago hoy y muchas porque lograron y siguen logrando que mi atención se detenga, se concentre en ellas y me desconecte de lo cotidiano. El formato de la propuesta es en dos partes. Por un lado, una playlist con la selección de música y por otro, estos comentarios, donde exploro el trasfondo de la selección y destaco algunas obras o artistas en particular. Las listas no son una verdad absoluta ni un resumen de los tópicos de cada episodio. Son recortes subjetivos donde reúno artistas y piezas que siento que dialogan bien entre sí y construyen una continuidad fluida. Creo que valen la pena escuchar las playlists de principio a fin. En este quinto episodio les comparto músicas que, desde mi punto de vista, tienen que ver con la intimidad y la manera en la que percibimos el tiempo. Lo hacen a través de la repetición, con gestos sutiles y delicados. Elegí piezas que se sostienen en cierto estatismo, donde los cambios son mínimos y podrían pasar desapercibidos para quien no los escuche con atención. Es una serie en la que la repetición íntima apenas altera el tiempo, donde lo pequeño persiste y lo mínimo se transforma. Sin dudas, la repetición, las variaciones y las frases simples siempre formaron parte del repertorio clásico y tradicional de la música. Sin embargo, los modos en los que algunos compositores profundizaron en esos recursos llevaron las cosas a un nivel extremo. Extremo en duraciones, en cantidades y en grado de detalles. Es interesante cómo, más allá de sus diferencias, los resultados parecen surgir de una especie de sinergia. Exceptuando a Erik Satie, todos los artistas que reúno en esta lista fueron más o menos contemporáneos y tuvieron algún tipo de relación. En algunos casos incluso muy cercana. Cuentan que Cage y Feldman llegaron a vivir un tiempo en distintos pisos del mismo edificio. Y parte de esas conexiones también quedaron documentadas en fotos, que si buscan online los van a encontrar juntos, seguramente no todos a la vez, pero al menos en duplas o tríos. En esta selección, les invito a escuchar con atención y descubrir los pequeños cambios que ocurren en las repeticiones o en lo aparentemente estático. O, si prefieren, pueden dejarla sonar de fondo mientras hacen otras cosas, porque es una lista que puede funcionar muy bien como una compañía serena. Tengan presente que la playlist a la cual estoy haciendo referencia, que es la que incluye toda la música que voy a nombrar a continuación, está publicada aparte, en otro enlace que les comparto por separado. La lista empieza con Urban March, Shadow, de Meredith Monk, una pieza que combina la repetición con su característica sensibilidad vocal. Si les gusta este track, les invito a explorar tanto el resto del disco en el que está esta pieza, Merci, del 2002, y luego continúen con el resto de sus trabajos. Se van a encontrar con una trayectoria súper completa, marcada por una producción amplia y variada. Luego, la lista sigue con Sarah Band, de Lamonte Young, quizás una de las piezas más oscuras o densas de la selección. Y a continuación, por contraste, despega una de las Six Melodies para violín y piano de John Cage. Una pieza muy bonita, que parece alegre, pero con tensiones raras a la vez. De Cage quiero compartirles un comentario que leí de alguna entrevista y que me gusta mucho.
Él decía que la repetición no existe en la naturaleza. 2 hojas de la misma planta o 2 ladrillos de un edificio nunca son iguales. Quizás desde la distancia nos pueden parecer iguales, pero cuando nos acercamos a la pared o al árbol o la planta, notamos las diferencias entre cada ladrillo o entre cada hoja. Lo que percibimos como repetición es, en realidad, una cuestión de atención o de puntos de vista. Si miramos con detenimiento, cada instante de tiempo es único. Esta idea me pareció que ponía en palabras sencillas algo que tiene que ver mucho con la música de este episodio. A Morton Feldman me acerqué por recomendación de un amigo en la universidad. Le contaba que estaba escuchando mucho a Philip Glass y me dijo que si estaba en la onda minimalista no podía dejar de escuchar a Morty. Lo primero que escuché de él fue For Bonita Marcus, que sigue siendo de mis piezas favoritas. Pero para esta lista elegí una pieza mucho más breve, la pieza para piano de 1956. En los libros de historia de la música, Lamonte Young, Terry Riley, Steve Reich y Philip Glass suelen estar juntos en el mismo capítulo. Acá también los dejé juntos, no quise separarlos. De Reich incluí la segunda parte de New York Counterpoint. Inicialmente pensé en Proverb del 2005, que es una de mis favoritas de su repertorio, pero no funcionaba bien en esta selección. Se los dejo acá como comentario, como una recomendación por si quieren explorar más de su repertorio. De Philip Glass incluí la parte 5 de Metamorfosis. Y de Terry Riley, la pieza más larga de la lista, un viaje de 24 minutos que es fantástico. En la lista también están Harold Budd y Brian Eno, con uno de los tracks del segundo disco de la serie Ambient de 1980. Y si les gusta Budd, les sugiero escuchar The Room, un disco en solitario del año 2000. Ese trabajo probablemente sea lo más accesible que tiene, pero sin perder su esencia calma y melódica. Y por último, Erik Satie. Hay muchísimas versiones de sus piezas para piano. Cada tanto repaso y las recorro, escuchando las diferencias entre las interpretaciones de los y las pianistas, los diferentes recintos donde eligen grabarlas, etc. Sin embargo, las versiones que más me gustan de las gimnopedias siguen siendo, por lejos, las del holandés Reinbert de Leo. Quizás, si el compositor pudiera elegir, iría con otra, anda a saber, quizás estas les parezcan demasiado lentas, probablemente. Para mí son perfectas. Me encanta escuchar esas versiones y por eso les comparto al menos una de la serie para cerrar esta lista. Cuando era chico y jugaba armando mixtapes en cassette vírgenes, lo que me salía era simplemente un rejunte sin mucho criterio. Grababa lo que podía en el orden en que lo encontraba. Pero un día empecé a darme cuenta de que había cosas que me sonaban parecidas entre algunas canciones. Y me pareció que estaría bueno que esas similitudes, esas conexiones, estuvieran juntas. Entonces empecé a notar que el orden cambiaba completamente en la experiencia de escuchar esos compilados después de que los había armado. Incluso se notaba más cuando ya me había olvidado qué tenían adentro y entonces no sabía qué venía después de cada canción. Dejaron de ser solo un rejunte de canciones y empezó a emerger algo más en el largo plazo. Ahora había un recorrido con algún tipo de sentido. Algo de aquel juego de chico estoy recuperando en esta experiencia, pero ahora con un nuevo enfoque. El de crear algo que no solo me divierta a mí mientras lo hago o mientras lo escucho, sino que también lo pueda compartir con la fantasía de que aparezcan otras orejas, que disfruten o conecten
con algo de todos estos engranajes inusuales. Les dejo un saludo, que sigan bien. Chau, chau.